Ya está con nosotros el arquitecto Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional. Arquitecto, buenos días y bienvenido. Primero preguntarle, ¿ya se recuperó totalmente su salud? Sí, nos asustó ya. Bueno, todos nos asustó, porque fue de pronto, fue de la consulta al quirófano, pero gracias públicamente a mis médicos que realmente... La vesícula fue, ¿no? La vesícula, pero esta tecnología moderna de no tener que hacer cortes demasiado grandes, pues realmente me he recuperado muy rápido y muy bien, así es que estamos como que no pasó. Qué bueno, nos alegramos mucho y esperando que se recupere, hemos esperado pacientemente para poder tener esta entrevista con usted, en donde ahora tenemos muchos más temas que conversar. Quisiera empezar preguntándole qué opina usted sobre la destitución del presidente Fernando Lugo allá en el Paraguay. Fue una destitución parlamentaria que desde la comunidad internacional ha sido calificada como ilegítima, más no como ilegal. ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo ve esta crisis y qué salidas podría tener? Sí, efectivamente están en ese borde a veces difícil de distinguir entre lo legal y lo legítimo. En la formalidad podrían decir que aplicaron la Constitución, que aplicaron las leyes paraguayas, pero la Constitución paraguaya me permití hacer una revisión global, porque así deberían ser siempre revisadas las constituciones, y descubrí algunas cuestiones que no son anecdóticas, sino que realmente configuran una violación del debido proceso. A los ministros en el Paraguay les pueden hacer juicio político, igual que aquí. A los ministros en el Paraguay les dan 5 días de plazo para que presenten pruebas de descargo frente a las acusaciones. Al presidente de la República, al vicepresidente de la República, también les pueden hacer juicio político, como le hicieron. Y en la Constitución se omite un plazo, no se hace ninguna alusión. Pero ahí está el sentido común y el sentido global de una interpretación constitucional, de una acción constitucional. El debido proceso, entre otras cosas, dicen casi todas las constituciones del mundo, es darle derecho a que una persona, que además se le presume inocente, todos nosotros en el mundo entero se nos tiene que presumir inocentes y se nos tiene que, con pruebas, demostrar culpabilidad, no al revés. Pero el presidente Lugo, bueno, no fue avisado, digamos, el día anterior de que iba a ser enjuiciado políticamente, sino con anterioridad ya se le puso una fecha a ese juicio político en tiempo en el que él pudo haber preparado su justificación. Digamos, esa justificación la presentó pero ahí viene la legitimidad y la formalidad. A las 6 de la tarde del día jueves de la semana anterior, la Cámara, con una mayoría abrumadora, y está clarísimo de que políticamente se confabularon todos para destituir al presidente, la Cámara de Diputados propone el juicio, es decir, acusa. Y al día siguiente la Cámara del Senado a las 12 del día se instala y 2 horas después vota y le destituye. Es decir, entonces, no importa lo que haya dicho el presidente Lugo o cómo haya justificado, cuánto se haya preparado, eso estaba sentenciado. Después de revisado la historia, es más fácil escribir siempre cuando ya ocurren los hechos. 25 veces han intentado lo mismo, hasta que tanto da el agua a la piedra que se raja, dice el refrán popular, se rompe la piedra. Entonces también aquí la institucionalidad débil de nuestras democracias todavía termina rompiéndose. Yo creo que formalmente Lugo además tuvo una reacción consecuente, porque él es un hombre de paz, él ha sido más que un político, ha sido una persona comprometida con las grandes transformaciones que quieren nuestros pueblos. Hizo a lo mejor una declaración que le dio pábulo a la oposición política de que sí, él aceptaba pese a que no estaba de acuerdo, pese a que les hace una crítica fuerte, les hace responsables de todas las violaciones. De todas formas, pensando en la paz, que creo que nunca hay que dejar de pensar, pensando en que no es bueno resolver con confrontaciones entre ciudadanos los temas que no sean confrontaciones de ideas, él tuvo una actitud consecuente por ese lado, pero que fue asumida como una actitud débil. Es precisamente eso lo que se le critica ahora a Fernando Lugo, que pues reacciona, no una vez termina el juicio político, sino reacciona después de que la comunidad internacional casi que le jala las orejas y le dice que cómo da semejante discurso en donde prácticamente acepta la legitimidad y la legalidad de lo que hizo la Asamblea o el Congreso en su país. Quisiera que escuchemos y recordemos lo que dijo Fernando Lugo el día de su destitución.
nos están preparando eso. Pero inmediatamente terminó el juicio político, Fernando Lugo se pronunció y todo el mundo esperaba un discurso como se han escuchado en otros países en donde han sucedido este tipo de procesos, en donde rechazaba la decisión del Congreso de su país, pero eso no sucedió. Esto fue lo que dijo. No es Fernando Lugo el que es destituido, es la historia paraguaya, su democracia, en la que han sido transgredidos todos los principios de la defensa. Me someto a la decisión del Congreso y estoy dispuesto a responder siempre con mis actos como ex mandatario nacional. Me despido como presidente de la República, pero no me despido como ciudadano paraguayo. Bueno, está clarito, me someto a la acción del Congreso y estoy dispuesto a responder como exmandatario. Sí, lo dice ya en ese no digo momento, que ustedes ¿no? hayan editado, pero es un poco más larga la intervención y él me parece que utiliza inclusive dos calificativos fuertes. El uno habla de que es una actitud grosera, es una actitud totalmente, el otro adjetivo no recuerdo en este momento, pero es fuerte el calificativo que él usa para decirle que son actitudes irresponsables, y obviamente esta actitud pacífica así entendida como una debilidad, y claro, eso contrasta con la actitud que tiene él. Tiene la propia comunidad internacional. ¿Cómo se podría interpretar eso? Digamos que políticamente debió haberse sentido totalmente abandonado en un momento en que no tenía el apoyo absolutamente políticamente, ¿no?, de nadie, y pues tuvo que enfrentar. Le voy a dar una respuesta absolutamente política. Yo creo que esas son las lecciones que en el mundo se tienen que aprender. Cuando uno elige un presidente, cuando uno escoge la democracia para cambiar un país, porque finalmente las dictaduras son aborrecidas por todos, pero ser dictador debe ser la postura más cómoda, basta mi voluntad y hago lo que me da la gana. Entonces la democracia es mucho más exigente, y una de las exigencias de los mandantes, cuando nosotros somos mandatarios, pues estamos al otro lado. Cuando uno elige a alguien o uno apoya a alguien, eso no puede ser tan frágil como ir a una urna y depositar un voto. Yo sí creo que realmente el apoyo tiene que ser militante, es decir, apoyarle a un presidente democráticamente elegido significa estar dispuesto a defender también en las calles, no con piedras ni con palos, peor con balas, pero con ideas y con mostrando, claro, fue débil las calles, la ¿no?, para defender al postura. presidente. Ni siquiera ahora que se está reuniendo y está tratando de salir a las calles, no tiene respuesta, ¿no?, del pueblo. No se resienta por lo que voy a decir, porque yo sé diferenciar entre lo que es y lo que parece ser. Me parece que hay una enorme complicidad informativa o desinformativa de lo que estaba ocurriendo en los días previos. Es decir, si uno revisa la comunicación en el Paraguay, estaba sesgada, realmente estaba inclusive aparentemente alentada por la propia Iglesia. Es decir, la Iglesia estaba diciéndole al Congreso que haga lo que debe hacer y que le permita al Paraguay recuperar la paz. En el fondo estaban diciendo, vean, destituyanle al cura presidente. Sí, esas cosas se leen entre líneas, se leen más fácil después, y la interpretación política hará de esto un tema controversial. Bueno, me parece importante que los países de UNASUR, la OEA, el grupo de integración en el sur del continente, que es Mercosur, tengan una actitud colectiva, porque eso es bueno. Son grupos diferentes en donde hay ideologías diferentes. Por ejemplo, la OEA ha pedido en este momento una investigación de lo que sucedió en el Paraguay tras esta destitución parlamentaria. La comunidad internacional, por ejemplo el Ecuador, ha retirado a su embajador del Paraguay, un poco en señal de su no reconocimiento al nuevo gobierno de Federico Franco, pero ¿qué sentido tiene? ¿Va a tener algún resultado? Digamos, esta protesta internacional, no digo que no sea válida, pero efectivamente dentro del Paraguay será difícil recuperar el poder para Lugo. Ojalá tendría realmente poder coercitivo las comunidades internacionales. Muchas veces esos organismos se desacreditan por su contradicción entre el discurso y la realidad. Pero el discurso político de UNASUR, de la OEA, en esta vez son coincidentes y son correctos. A mí me parece que hay que defender
la plenitud de la democracia, y la plenitud de la democracia es con el debido proceso de por medio, porque de no, volvemos a la historia de los votos, es decir, basta tener mayoría de votos y hacer lo que le da la gana, y eso definitivamente no es democracia, eso es una falsa democracia. Este es un golpe legislativo. Podrán muchos que nos quieren criticar decir, pero es el colmo, el presidente del Parlamento ecuatoriano del lado del Ejecutivo. No, yo estoy del lado de la democracia. A mí me parece que a Lugo le destituyeron violando el debido proceso, por tanto violando la Constitución, y eso es inconstitucional, así tenga que probarlo una corte. No sé qué tan frágil sea el constitucionalismo en el Paraguay, ya son temas que les toca resolver a los paraguayos. Habría que darle seguimiento al tema cómo va en el Paraguay, pero aquí es extraño, ¿no? Como aquí la reacción, digamos, obviamente, como siempre en nuestro país hay una división de posiciones, unos a favor, otros en contra, otros que piden una mayor fiscalización o mirar con un ojo mucho más crítico el gobierno que tuvo Lugo antes de solamente mirar los últimos acontecimientos. Pero es chistoso, ¿no? Como aquí se rasgan las vestiduras, cuando aquí lo hemos hecho 3 veces. Y se han votado presidentes con el apoyo de la Asamblea o del Congreso Nacional y no hemos permitido que nadie diga nada. Sí, yo creo que espero que etapas superadas en el Ecuador. Además, la Constitución del 2008 es mucho más rigurosa, comparando las constituciones. Si uno lee la Constitución paraguaya y la ecuatoriana, el debido proceso en nuestra Constitución realmente es un ejemplo de defensa de un derecho. El derecho a la defensa es evidente, es clarísimo, es mandatorio en el sentido de que se anula. Si, por ejemplo, en la Constitución del Paraguay no dice nada de qué pasa si han hecho un acto inconstitucional. En el ecuatoriano se anula un acto ilegítimo, violatorio de la Constitución, no existe. Se extingue por sí solo, por tanto, eso sí permitiría en el Ecuador recuperar hasta el poder. Yo creo que políticamente Lugo está otra vez de protagonista, y eso posiblemente hay varias etapas en la vida de los pueblos. A lo mejor en una segunda etapa también las experiencias malas sirven de lecciones. Creo que hay muchas cosas que aprender. Posiblemente él tiene algo de responsabilidad porque esa falta de apoyo, por lo menos visible, podría estar conectado con una falta a lo mejor de decisión. También la falta de decisión se explica del lado del mandatario paraguayo, porque estamos viendo que su propio vicepresidente, que fue equipo político con él, que ganaron juntos las elecciones, pues hace lo que nunca los pueblos perdonan. Todo se perdona en la vida, menos la traición. Y este es un caso de traición política grosera, grotesca. Sí, pero yo quisiera recordarle lo que sucedió, por ejemplo, en el gobierno de Bucaram. Sí. Se le declaró loco, porque siquiera acá le han declarado incompetente en sus funciones. Se le declaró loco, sí. Fue un golpe parlamentario, y no solamente fue un golpe al presidente de la República. Desconocieron a la vicepresidenta de la República y posesionaron como presidente al presidente del Congreso. Es decir, fue un golpe pero mundial, brutal, increíble, y digamos el silencio de todos los demás, digamos el haber dado la venia a ese suceso, claro, nos compromete absolutamente a todos. Así como en el mar hay las olas y las resacas, pues la resaca de todas estas violaciones constitucionales se dio en el 2006, es decir, la propia situación política que vive hoy día el Ecuador es la consecuencia de esa acumulación también grotesca de actitudes totalmente violatorias de la Constitución. La propia Asamblea Constituyente del 2008 fue el resultado de una serie de procesos acumulativos, y algunos errores que podríamos haber cometido en Montecristi son también consecuencia de todo lo que veníamos acumulando. Es decir, yo tengo que reconocer como asambleísta constituyente que no es equilibrada la relación entre funciones del Estado, tratándose, por ejemplo, de evitar este tipo de cosas. Es decir, está muy bien protegida la presidencia de la República. En el caso ecuatoriano es muy difícil que el Congreso, claro, después del 2008 está protegida. La Asamblea no está protegida, es decir, la Asamblea puede ser disuelta prácticamente con una decisión del presidente muy rápida. Así es. Esa es una novelería que nos impusimos todos. Yo tengo que reconocer que
al propio compañero presidente de la República. Cuando era candidato, el Movimiento Nuevo País le tenía de candidato a Freddy Eles. Freddy renunció, pero previamente le propusimos a León Roldós, a Rafael Correa, que firmen un acuerdo político, que el que gane se comprometa y ahí venía la discusión, y uno de los primeros compromisos era lo que popularmente llamamos la muerte cruzada, que creo que es una buena figura para evitar justamente que se caigan en violaciones como la del Paraguay, pero está un poco desequilibrada porque es muy difícil, y qué bueno que sea así, destituir un presidente de un país presidencialista, pero tampoco creo que sea una buena experiencia, porque sería traumática, que por una discrepancia, porque en alguna ley no nos ponemos de acuerdo, se amenaza con la amenaza no pasa nada, que se disuelve el Parlamento por un desacuerdo político, no, pues la disolución de una función del Estado debe ser por algo enormemente grave, y creo que eso tendremos que valorar. Ojalá sea tan difícil que nunca se lo haga, pero bueno, en ocasiones se ha visto que en cambio sería una posibilidad bastante cercana y real, y gracias a esa posibilidad se ha manipulado a la Asamblea Nacional de una manera vergonzosa. Pues bueno, pero eso también hay que aprender, es decir, ¿no? El día que los asambleístas piensen que son dueños de sus puestos, no va a cambiar nada. Es decir, si uno está ahí para defender el puesto y no para defender a los mandantes que le eligieron las ideas que se propusieron cuando uno es candidato, realmente no. Entonces ese no hay que culparle a quien puede haber amenazado, a quien puede haber hecho una declaración. Creo que ahí la responsabilidad recae sobre quienes en algún momento podrían sucumbir o en este caso traicionar sus propios principios por defender su puesto. No, me voy a acoger a algo porque me están amenazando y como me quiero quedar, dejo de pensar como he pensado siempre. Ojalá eso nunca se vuelva a dar. No solamente a través de la muerte cruzada, sino a través de la imposición de cambios en las leyes con el veto presidencial, que ya hemos hablado de que es constitucional, pero se habla de que hay un abuso de esa figura. Y ahora hay otra intencionalidad, otra intención del presidente de la República de robar o de minimizar esa labor que tiene la Asamblea, o esa obligación que tiene la Asamblea Nacional de legislar. Ha pedido a la Corte Constitucional se analice la posibilidad de que el presidente pueda vetar las leyes interpretativas, es decir, que ya solo se le faltaba, pues que también interprete las leyes y que le quite esa exclusividad a la Asamblea Nacional. Usted ha manifestado que va a defender la inconstitucionalidad de ese pedido. Así es que ahí creo que una lectura global de la Constitución nos exime de debates inútiles, y espero que la Corte Constitucional haga esa lectura integral que le manda la Constitución. Las facultades del presidente están expresamente establecidas en la Constitución, y las de la Asamblea también. No es facultad del presidente de la República interpretar las leyes, como tampoco es facultad sino solo de la Corte Constitucional, así no nos guste a algunos, así no les guste a otros, o estén de acuerdo unos terceros. La Corte Constitucional, solo la Corte interpreta la Constitución en el Ecuador, antes lo hacía el Congreso. Entonces, estas facultades establecidas en la Constitución son excluyentes. Es la Asamblea, el Poder Legislativo, el que interpreta las leyes. No hay cómo aplicar simplemente el artículo 137, me parece, que dice que todas las leyes, todas, ahí no hay ninguna excepcionalidad, tienen que pasar por control constitucional. Y no es que se va a violar, ahí sí, yo no, soy arquitecto, pero no me he limitado a quedarme en mi profesión, tengo que estudiar, me he apoyado en doctrina y veo que no es que se va a violar el artículo 137. El control constitucional ya fue hecho, porque es una ley interpretativa. En una ley interpretativa se vuelve a la misma ley. Por eso hay hasta la sensación de que las leyes interpretativas son retroactivas. No, no es que son retroactivas. Se interpreta cuando el sentido de las palabras puede provocar confusión. Pero digamos ahora no hay ninguna confusión. El Ejecutivo quiere interpretar las leyes y hay también que interpretar lo que se quiere hacer. Entonces, esto es absolutamente inconstitucional, eso es una labor y un deber y una obligación de la Asamblea Nacional exclusiva. Y aquí también lo que hay es que interpretar cuál es la intención también. Así es. El mensaje que está enviando el presidente de la República es que realmente la Asamblea Nacional no sirve para nada. Pues, ya si tiene que hacer todo el presidente, les está mandando ese mensaje. Ustedes no me sirven para nada. Yo tengo que hacerlo todo. Yo creo que la lectura política que se ha hecho en estos últimos 4 años de la Asamblea sigue siendo con los lentes del viejo país. Es decir, le siguen viendo mucha gente, y esto confunde,
con los lentes, con las visiones de lo que era el viejo Congreso. Y esta es una nueva institucionalidad, absolutamente diferente, que la historia sabrá juzgar, la historia sabrá establecer en los momentos de mayor confrontación, porque ahora, como usted dice, es decir, lo de Lugo deberíamos hacer un solo cuerpo, porque todos nos declaramos demócratas, todos decimos que hay que defender la democracia. Pues se violó la democracia, se dañó la democracia en el Paraguay. Pero este es un asunto de blanco-negro, entonces los oficialistas defendemos a Lugo porque es de nuestra línea política, y los de la oposición están a favor de los golpistas parlamentarios. En el fondo yo sé que no, porque son gente inteligente, bien formada la mayoría, pero claro, si es que ayer poníamos algún tema del Paraguay, seguro que la votación se dividía. Eso ojalá vayamos superando. La propia oposición sabe. Lo que pasó el día de ayer es aprobar una ley por unanimidad. No es cosa de todos los días, y eso no se consigue tampoco sin esfuerzos, es decir, no es ni una imposición de un grupo sobre otro, sino que es estas aperturas mentales que todos nos debemos dar, no de vez en cuando, sino siempre. El espacio legislativo es un espacio de confluencia. El asunto es tan elemental que usted ha solicitado que la Corte Constitucional en algún momento tenga que rendir cuentas por este y otros hechos, es decir, porque ha admitido el estudio de este pedido del Presidente de la República cuando no tiene ningún asidero dentro de la Constitución, ninguna posibilidad de que se le entregue ese poder esa que le dimos facultad para proteger la constitucionalidad. Les establecimos que no se hagan juicios políticos a los de la Corte Constitucional. Pero eso no quiere decir que tengan cheques en blanco ni patente de corso. Ellos tienen que rendirle cuentas, y tiene que la Corte Constitucional, que está terminando su situación transitoria, porque realmente fue el Tribunal Constitucional convertido en una corte de transición, tiene que rendirle cuentas al país. A mí me parece que hay admisiones inconsultas, y esa es una de ellas. Yo espero que esto no sea un motivo de confrontación. Tenemos un presidente inteligente, yo le hablo de una función a otra, y estoy seguro que el presidente, que por su propia cuenta igual no necesita ser abogado para hacer una revisión extensiva y global de la Constitución, va a llegar a la conclusión de que formalidad del artículo 137 de la Constitución no es facultad del Presidente de la República en el Ecuador interpretar la ley. ¿Y si es que el Presidente de la República quiere pelear por ese derecho? O sea, si es que hay confrontación, ¿usted está dispuesto a confrontar, a defender el papel de la Asamblea Nacional? Yo estoy defendiendo lo que creo, independientemente de la función que ostento. Es decir, yo diría exactamente igual como ciudadano llano y sencillo. Me parece que no podemos, si es que en la división de funciones, que en el Ecuador ya superamos lo de la Revolución Francesa, ya no hay 3 funciones, ahora hay 5 funciones en el Ecuador. Ya esta división de poderes, el poder es uno solo, radica en el pueblo que nos elige, y esta división no solamente metodológica, sino de concurrencia para ser más eficaces todos y cada uno, hace que las cosas tengan un orden. Es decir, yo defiendo la institucionalidad del veto, porque es una forma de colegislar, no ha estado nunca exenta la constitucionalidad ecuatoriana desde 1830 hasta ahora. Ahora le hacemos importante al veto porque tenemos un presidente que tiene popularidad, que puede ser candidato y ganar las elecciones. Vea, si algún día queremos hacer, yo le propongo, deme un tiempo para prepararnos, y le traigo los casos de vetos de los últimos 30 años nada más, pongamos. Y ahí sí va a haber cosas grotescas, en donde realmente eso era imponer, porque las reglas eran diferentes. Ahora se necesita mayoría absoluta, significa pleno, completo, con quórum y mayoría absoluta de los integrantes. Hasta hace 5 años se aprobaban por mayoría simple. Si bastaba que estén de los 100 diputados que había en el último Congreso, que estén 51 en la sala. Pero antes no había la muerte cruzada, que es lo que en algún momento les ha obligado a aceptar el veto. No, yo creo que esa también es una lectura incorrecta. Si nosotros hicimos una rendición de cuentas en julio del año pasado, incorporamos un análisis hecho en la Flaxo, una universidad seria, y un análisis serio. Y ahí se ve la coherencia política de la Asamblea Nacional, no de la bancada del país. Todos han sido coherentes con sus ideas. Es una de las pocas veces que hay como decir, estos asambleístas del periodo 2009-2013
fueron coherentes con la ideología de donde provienen, es decir, ha habido coherencia. Esto es la lectura simplista esta de... Si alguien tuvo miedo de la muerte cruzada, no debería ni pensar en volver a ser candidato. Quisiera tocar otro tema, se me termina el tiempo, pero en este momento el Gafi nos ha puesto, bueno, unos dicen en lista gris, otros dicen en lista negra, ya no sé de qué color es la lista, lo cierto es que nos calificaron mal. Y una de esas calificaciones viene porque pedían que se haga, por lo menos que se apruebe en primer debate en las reformas del Código Penal, en donde se incluyera un castigo al terrorismo y al financiamiento del terrorismo. Y eso no ocurrió. Es decir, ahí quedó en deuda la Asamblea Nacional y ahora las consecuencias de estar en esa lista gris o negra van a ser graves para el sistema financiero ecuatoriano. Pero son, sin ir más allá de lo que las palabras quieren decir, a mí me parece, lo dije ayer, que esa es una lectura absolutamente frágil, inconsecuente del propio Gafi. Si comparan lo que ha hecho el Ecuador en los últimos 5 años con cualquier país de Sudamérica, el Ecuador está de largo en las reformas más sustantivas de lo que significa el combate al crimen organizado, al narcotráfico y a todas las formas de lavado de activos y todas las formas corruptas de, en este caso, encontrar plata fácil. El Ecuador está todos los días haciendo cambios. La semana pasada se aprobó una ley justamente que controla el lavado de activos. El Ecuador, con el apoyo de las Naciones Unidas, tiene un sistema, la banca privada en el Ecuador es una de las bancas más eficientes en el control. De no hagan la prueba. Vayan a cualquier banco a ver si les aceptan un depósito de más de $5.000 sin pedirles explicación. Entonces, que la corrupción sea también tan omnipresente muchas veces, sea capaz de violar sistemas, de que haya avionetas que estén haciendo vuelos absolutamente ilegales, submarinos que aparecen todos los días, sí, pues, pero ahí en esa lucha global, porque el GAFI supuestamente es un organismo mundial, deberían ver las causas, pues, las causas hay que ver. El Ecuador es víctima de unas causas que están fuera de este país. Pero a ver, hay que atacar las causas. City National Bank fue sancionado por no hacer un control efectivo de lavado de dinero en el Banco del Pacífico que se tiene en Miami. La misma UAF, la misma unidad de análisis financiero de aquí del Ecuador, reconoce que registró 1.642 millones de dólares por lavado de activos. Es decir, sí hay lavado de dinero, no en las cantidades que tal vez se está pensando, diciendo o denunciando, pero sí hay un lavado de dinero en el país que está detectado, y eso pues es positivo desde el punto de vista que ha sido detectado. La consecuencia del GAFI es tan monstruosa. Una cosa más que el GAFI, y es que tenemos una permisividad de la entrada de gente acá al Ecuador, no le hemos puesto visa a nadie, y han manifestado que precisamente esa permisividad es la que ha permitido que muchas personas calificadas o presuntos terroristas pasen por el Ecuador sin que pase nada. Sí, pero ¿el GAFI qué es? ¿Es un organismo de control financiero o es el omnipresente y más poderoso organismo que quiere legislar, que quiere establecer la constitucionalidad, que quiere, en este caso, dar órdenes a los países? Están locos, han perdido su ubicación, realmente tienen que concentrarse en lo que son. Son apenas un grupo. El Ecuador ha hecho los cambios, no por el GAFI. Nos hemos hecho porque creemos en un país de paz, en un país en donde obtener dinero sea producto del trabajo, que todo sea transparente y limpio. El Ecuador es el único país en el mundo que en consulta popular, aprobamos una cláusula que castiga justamente el origen ilícito de los recursos. Pero el GAFI es sordo, es ciego, no es mudo, eso sí. Dice disparates, como los que acaban de decir, y después se arrepiente. La vez pasada hicieron lo mismo. El Ecuador va a seguir haciendo los cambios, no porque el GAFI lo pide, no porque nos ponen en una lista, sino porque realmente queremos cambiar el país. Y tendremos que aguantar las consecuencias.
Porque aunque descalifiquemos al organismo, las consecuencias son de estos clubes que todavía en el mundo existen. Con los que funciona el Ecuador también. El mundo existe todavía a base de estos clubes. En Río de Janeiro, que es donde estuve la semana pasada, el Ecuador primera en la cumbre mundial de los legisladores. Es decir, 105 países reúnen a 80 presidentes de parlamentos. El Ecuador hace 3 intervenciones, no solo una. Por poco nos pedían autógrafos. Yo no soy vanidoso nunca, peor en público. Ocurre que el rato de la redacción nos suplantan a los legisladores. Ya no fuimos nosotros, sino la ONG que pagó el hotel y el viaje de los legisladores porque nos invitaron. Bueno, por eso dicen que esas reuniones no sirven para nada. Claro, pero no estar también significa una complicidad. Así es. El Ecuador no firmó, fue el único país que no firmó un acta que era contradictorio con el debate. Riquísimo debate, maravilloso debate. Luego, lo del Yasuní. Sí. Habían colas, Janet, para entrar al stand del Ecuador, muy lindo el stand del Yasuní, y la gente solo hablaba de este proyecto emblemático, absolutamente coherente con la defensa del planeta. Ojalá solamente no hablen, sino pongan la plata para poder esa es la incoherencia, por eso digo, estos clubes del mundo, por eso el grupo de los ricos, repito, no se fueron a México, no se fueron a Río de Janeiro, se reunieron en México y resolvieron no ir. Esas incoherencias del mundo está cambiando. Y el mundo lo tendrá que pagar. No hay que dejar que el mundo se dañe por culpa de los clubes. Se está dañando ya. Hay que combatir el daño. Muchísimas gracias, arquitecto. Siempre se me quedan tantísimos temas, pero invíteme más, yo le invito más, encantada, le invito más. Le agradezco muchísimo. Enseguida regresamos para seguir hablando de lo que pasó en Paraguay. Estará con nosotros Santiago Basabe, politólogo. Ya volvemos.